Capítulos 13. La entrevista. En su vida nada nuevo transitaba. Le encantaba vivir con Nicolás, Jane y el pequeño Ian, pero de igual forma, sentía que comenzaba a ser una carga para ellos. No le gustaba sentirse así. Al principio, la idea de quedarse para apoyar a Jane con el bebé la detenía de irse a vivir sola, pero recientemente la madre de Jane se había mudado para socorrerla con el pequeño Ian, ya que es verdad, esa mujer tenía más experiencia en niños de la que Holly poseía. Su cabeza era un remolino de ideas desordenadas. Hasta que consideró ser valiente. Ni a Nicolás, ni mucho menos a Jen les agradaba la idea de que Holly quisiera irse a vivir sola, pero de igual manera entendían sus sentimientos, así que, aunque no estuvieran completamente de acuerdo, la apoyaron. Rentó un departamento en un bonito edificio que quedaba a 15 minutos en auto de la mansión de Nicolás y Jen. Uf. Suspiró cuando acabó de pintar su nuevo departamento de un tono verde pistache. Sonrió, específicamente ese color, la ponía de buen humor. Estaba sola en un departamento de mediano tamaño, pero se sintió bien, se relajó. Le gustaba la idea de que en ese lugar podría hallar paz y serenidad. Comenzó a sondear el área con la mirada, observaba las paredes recientemente pintadas, veía los papeles que había puesto para no manchar los adoquines que simulaban ser de madera. Sonreía mientras en su cabeza se dibujaban las millares de ideas que tenía para convertir ese lugar en su pequeño hogar. Sentía el olor de la pintura fresca, se miró a sí misma, y no notó los manchones que tenía en la piel. Su cabello era una maraña, una mezcla de sudor con pintura. Al no tener muchos muebles esa noche durmió sobre un colchón mientras inhalaba el olor de la pintura fresca, pero durmió feliz. Asterisco. ¿Qué tal el departamento?, cuestionó Jen por teléfono. Va bien, apenas tengo muebles, los invitaré a cenar, contestó. Eso es mucho trabajo, Holly, puedes volver si deseas, exclamó Jen intentando escucharse persuasiva. Gracias, Jen, pero no quiero causarles más problemas, sonrió. Nunca fuiste un problema, Holly. Además, comienzo a notar que Jen te extraña. Los visitaré seguido, no prometo. Nicholas se la pasa diciéndome a cada momento que te convenza de volver con nosotros. Insistió. Estaré bien, en serio. Lo sé, querida, lo sé, solo te extrañamos mucho. Y yo a ustedes. Holly, tengo que irme, Ian llora. Te queremos, no olvides. Yo también los quiero. Después de eso, colgó el celular. Se quedó ahí sentada mientras miraba el calendario que tenía sobre su escritorio. Había pasado casi un mes y no había sabido nada de Devon, y aunque no le gustaba pensar en él, era algo que no podía controlar. Al menos, solo quería saber si estaba bien o no. Sacudió sus pensamientos y continuó su labor. Gilbert había salido de viaje para resolver los negocios de su padre Alfred, porque a este le habían prohibido viajar tanto debido a problemas de salud. Holly comenzaba a sentir que extrañaba a Gilbert porque el trabajo era distinto sin él. Lo único que la consolaba es que él le llamaba a diario para preguntarle cómo estaba toda la empresa. Claro, esa era siempre la excusa que utilizaba para no sonar obvio, y al final terminaba preguntándole por ella. Asterisco. ¿Me mandó a llamar señor Andrews?, cuestionó cuando entró a la oficina de Alfred Andrews, el padre de Gilbert y el dueño de la prensa para la que trabajaba. Aquel hombre había vuelto a su habitual puesto mientras Gilbert resolvía sus negocios en el extranjero. Sí, Holly, ven, siéntate, le pidió mientras intentaba no toser. Entonces Holly se percató de su mala condición de salud. Se sentó y miró fijamente al dueño de ese imperio. Howdy, tengo una misión especial para ti, la cual tendrá una recompensa si la llevas bien a cabo, habló seriamente. Ese hombre había sido su jefe años atrás cuando ella comenzó su trabajo como reportera, trabajo del que renunció cuando se casó con Devon. Dígame, prestó mucha atención a lo que Alfred Andrews le diría, porque ella respetaba mucho a ese hombre.
El hombre mayor entrelazó sus manos sobre su escritorio de caoba y las apoyó sobre su mentón mientras ocultaba su bigote blanco. Bueno, tú conoces Worldman Corporation y de igual forma conoces bien al dueño de la compañía, Davin Matthews. Holly dio un respingo cuando escuchó ese nombre prohibido. Worldman Corporation lanzará su nuevo producto al mercado, y tú bien sabes que sus productos son muy esperados por el público. Davin Matthews nos ha ofrecido una entrevista exclusiva para saber todos los detalles de este nuevo producto que lanzará en pocas semanas, pero guardó silencio mientras veía a la chica que tenía enfrente. La pobre estaba en completo shock. «Quiere que quien realice la entrevista seas tú», dijo finalmente. Holly contuvo el aliento unos momentos. «Yo». Y antes de que dijera algo: «Holly, si todo sale bien, te ofreceré el puesto de las noticias internacionales que tanto has querido». Sus ojitos grisáceos se alarmaron. «Señor Andrews, no quiero ese puesto si solo me lo va a ofrecer por cumplir la petición de Devon y no por mi esfuerzo». «Es por tu esfuerzo, Holly, no me malinterpretes. Sé cuánto vales como reportera y me conoces bien. No sería misericordioso con ninguno de mis empleados si no lo merecieran. Así que, ¿qué dices, aceptas?», le cuestionó. «Y deseo que lo pienses con tu juicio profesional, no con el sentimental. Sé que es tu ex esposo, pero tú eres una reportera profesional». Holly frunció los labios. Sabía que en efecto, ese artículo que Devon lanzaría al mercado era demasiado esperado y por lo tanto la noticia sería demasiado escandalosa. También sabía que deseaba verlo, pero también deseaba seguir huyendo de él. Lo pensó por unos segundos. «Sí, lo haré», tragó duro. «Perfecto, él te estará esperando mañana a las 4 de la tarde. Si se pone de quisquilloso con el tiempo de la entrevista, tómate el día». «Entiendo», afirmó con la cabeza. «En el transcurso del día te mandaré por correo una sugerencia de las preguntas que puedes realizarle. Puedes modificarle cuanto quieras». «Es todo, Holly, puedes irte», le dijo con su voz seria y autoritaria. «Sí, señor, gracias». Se levantó de la silla y se encaminó a la enorme puerta para salir de la elegante oficina con olor a café y tabaco. «¿Y Holly?», exclamó el hombre. Ella solo giró la mirada ante el llamado. «Sé fuerte, querida, vales mucho», le sonrió. «Gracias, señor Andrews», exclamó una leve sonrisa y salió de ahí. Asterisco. «¿A dónde la llevo?», le cuestionó el taxista. Holly titubeó por un momento. «Al edificio de Worldland Corporation, por favor», dijo casi en un leve susurro. Se bajó del taxi cuando éste le afirmó que habían llegado. Se quedó parada un buen rato, mientras observaba ese edificio que contadas veces había pisado para ir a visitar a Devon, esas visitas en las que se preocupaba por llevarle el almuerzo. En ese momento, recordó por qué había dejado de ir a verlo cuando estaban casados. Él siempre estaba ocupado, él nunca tenía tiempo de atenderla. La trataba de una manera tan fría y seca que terminaba arrepintiéndose de haber ido. Holly entonces comenzó a darse cuenta de que solo era una molestia para él y desistió de ir a visitarlo al trabajo. Sacudió su cabeza ante ese pensamiento. Esos eran la clase de recuerdos que la asaltaban en el peor momento. Sentía que una persona que había sido indiferente con otra, no podía llegar a amar a esta jamás en la vida. Caminó recordando que su única misión en ese lugar era el de realizarle una entrevista a un magnate empresario que pronto lanzaría su último y más novedoso producto al mercado. Tenía que comportarse como una profesional y no dejar que los sentimientos la desvíen de su objetivo. «Sí», le cuestionó la hermosa secretaria que estaba situada en la enorme puerta del despacho de Davin Matthews. «Hola», vaciló un momento. «Tengo una cita con Devon a las 4», murmuró una nerviosa Holly. Intentaba verse serena, pero estaba logrando exactamente lo contrario. «¿Devon?», cuestionó la secretaria evidentemente enojada y lo demostró con su tono grosero de voz. «Sí», contestó Holly intentando no morir de los nervios, mientras inconscientemente se jalaba la falda como signo de ansiedad. Eso le pareció muy sospechoso a aquella hermosa secretaria rubia de bellos ojos verdes.
Decidió entonces escanear a Holly de abajo hacia arriba. Seguro, era una más en la lista que intentaba seducir a su atractivo jefe, pensó aquella mujer rubia en sus adentros. ¿Devon? Creo que quiso decir, señor Matthews, ¿no es así? La fulminó con la mirada. En ese momento, Holly entendió los malos tratos de Jennifer, supo su nombre cuando lo leyó en el elegante gafete que tenía prendido en el saco azul intenso. Era el tipo de secretaria aprensiva que deseaba tener la completa atención de su muy guapo jefe. Y eso a Holly no debía de incumbirle en ningún aspecto. No deseaba tener problemas, ni con Jennifer, ni con Devon, ni con nadie. ¿Para qué lo busca? Le cuestionó de nuevo con sus inquisidores ojos. Tengo una entrevista con él. Soy reportera de la prensa. Intentó no titubear. Déjame pregunto. Holly asintió con la mirada, mientras observaba a Jennifer descolgar el teléfono. Su voz se tornó completamente melosa y alegre cuando Devon le contestó la línea. Esos instantes le hicieron reflexionar a Holly de muchas cosas, cómo debía dirigirse a su ex esposo en una situación laboral. Y, qué bonita era esa mujer rubia, tenía unas mejillas sonrosadas que Holly podía jurar que eran su color natural y su cabello recogido en un elegante chongo se veía tan sedoso y brillante. Seguro que ese era el tipo de mujer que a Devon le gustaba. Dice que pase, le dijo de mala manera una vez que colgó y entonces, nuevamente su entonación se volvió pedante y grosera. Holly sacudió su cabeza saliendo de sus pensamientos. Muchas gracias, Jennifer, contestó con nerviosismo mientras observaba cómo ésta la guiaba hacia la enorme puerta de caoba, puerta que abrió para que Holly pudiera entrar pero no sin antes de mirarla de la peor manera posible, con un gesto tan áspero que Holly ladeó la mirada hacia otra parte intentando evitarla. Señor Matthews, si necesita algo más, hágamelo saber, exclamó Jennifer con una voz tan deseosa de complacerlo que Holly se tornó nerviosa. Sí, señorita Mellon, necesito que cancele todas mis juntas, reuniones y pendientes del día de hoy y las posponga para mañana, exclamó con un tono autoritario, como si no se ablandara su corazón ante el tono amable de una hermosa mujer. Holly entonces sintió tenso el ambiente y recordó con más fuerza que estaba en una situación laboral, por si no le había quedado claro. Sí, señor, enseguida, exclamó la secretaria, cambiando su tono meloso a uno más profesional, ya que la mirada inquisidora de Devon la hicieron mantener la postura y recordar su lugar. Perfecto, puedes retirarte. La mujer se fue. Holly lo supo, cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de sí. Tragó duro intentando controlar sus nervios. Buenos días, señor Matthews, puso una cara seria. Devon la miró extrañado. Buenos días, Holly, le sonrió mientras se ponía de pie para ofrecerle asiento. Se sintió extraña en ese minúsculo momento. Devon le sonreía de una manera tan hermosa que sintió su corazón derretirse, sacudió sus pensamientos, recordándose a sí misma que era una situación laboral. El periódico y yo le agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Comenzaré cuando usted esté listo. Su mirada grisácea se tornaba sobria ante los ojos azules de Devon. Me da gusto verte, Holly, exclamó él, como si se tratara de una cita sentimental. Te ves muy hermosa hoy. Holly se prendió de 1000 colores. Los lentes te van muy bien, argumentó, provocando que su corazón se alterara. Gracias, señor Matthews. Podría comenzar con la entrevista si así lo desea. No deseo retrasarlo con sus pendientes. Holly intentaba controlarse. Devon sonrió ante la situación. Entiendo, viniste a lo que viniste, ¿no, Holly? Al menos, déjame ofrecerte algo de beber y deja de llamarme, señor Matthews. Soy Devon, tu idiota ex esposo. La miró fijamente y luego optó por sonreír. Estaba confundida y mejor optó por desviar la atención. No, gracias, no deseo nada de beber. Miró a su libreta de apuntes, como si fuera la cosa más interesante. El rubio sonrió. ¿Nada? ¿Ni agua? Ella negó con la cabeza. Entiendo. Holly comenzó con la entrevista, mientras sentía la intensa mirada de Devon sobre ella.
Le era difícil controlar sus nervios y solo lo logró evitando sus irresistibles ojos color zafiro. Devon se portó amable, caballeroso y complaciente con ella. Se explayó en sus respuestas y en cada una le dedicó su mejor sonrisa a su ex esposa. Cosa de la que Holly no se enteró, porque no deseaba mirarlo a la cara por miedo a ceder a sus encantos. Y finalmente, ¿cuándo, en qué países estará disponible y cuál será el precio estándar? Se sentía realmente satisfecha de que había llegado al final de la entrevista con ese magnate empresario. Deseaba huir eternamente de su ex esposo y estar ahí le ponía los nervios de punta. Sus ojos grises brillaban de esperanza, solo esperaba esa última y muy importante respuesta, la cual era la que más anhelaban los fanáticos y con eso terminaría todo. Devon sonrió con picardía al notar el ligero brillo en sus ojos grisáceos. ¿No tienes hambre?, le cuestionó al ver su costoso reloj de mano. Ella parpadeó confundida. No mucha, contestó. ¿Qué te parece si te invito a cenar y ahí culminamos la entrevista? La miró fijamente mientras le sonreía. Era un claro chantaje, no le daría la respuesta tan ansiada a menos que accediera a salir con él y todo eso se lo expresó en los ojos. Bueno, yo, dio la insistencia en la mirada de Devon y supo que no tendría alternativa. Está bien, contestó un poco afligida por tener que soportar unos minutos más a su lado. Sentía que su presencia le apretaba el pecho y le cortaba la respiración. Perfecto. Vámonos. Se levantó de su enorme y muy cómoda silla giratoria y esperó a que Holly le siguiera el paso antes de que ésta se arrepintiera. Ok, murmuró ella poniéndose de pie. Caminó hacia la entrada y Devon le abrió la puerta principal de su despacho. Pasa, le susurró suavemente al oído. Holly sintió una descarga eléctrica recorrerle la espalda, apretó el paso intentando marcar una distancia con él. Vio a su hermosa secretaria holgazanear mientras hojeaba una revista de moda. La hermosa rubia levantó la vista y al verla hizo un gesto desaprobatorio. De repente, hubo un cambio en su postura, en su mirada y sobre todo, en su actitud. ¿Ya se va, señor Matthews?, cuestionó. La seductora mujer, al parecer, no le incomodaba coquetear con su jefe frente a personas ajenas, era como si deseara marcar su territorio. Así es, señorita Mellor, murmuró al jalar la inmensa puerta de su oficina. ¿Tan temprano?, volvió a murmurar con una voz melosa. Nos vemos mañana, le respondió con un tono serio, para luego ignorarla y guiar a Holly hasta el ascensor. Al entrar al ascensor, Holly observó cómo Jennifer se entristecía por el trato tan rudo de su jefe, la comprendía. Devon podía llegar a ser demasiado frío y tosco cuando se lo proponía, se sintió reflejada en ella. No parecía una mala chica, quizás, solo intentaba hacer llevadero el trabajo y tener una buena relación con su jefe. No deberías tratarla así, murmuró muy suavemente, cuando la puerta del ascensor se cerró. ¿Perdón?, cuestionó Devon. Había sido inevitable, había hecho un comentario para sí misma en voz alta. Holly se puso de 1000 colores. A pesar de haber pasado una infancia juntos, a veces sentía que Devon era un completo extraño para ella. No sabía predecir sus reacciones, que en la infancia era dulce y paciente, y en el matrimonio frío y distante. Solo digo que no deberías de tratarla así, reafirmó con una voz más seria. Era su ex esposo, no tenía nada que perder, si de todas formas, ya no había perdido para siempre. Capítulos 14. Par de copas. Aparcó el auto y miró el pequeño restaurante que estaba entre dos pequeños comercios. Bajaron del carro y desde afuera se sintieron un agradable y acogedor aroma. El lugar, a pesar de ser pequeño, parecía ser un lugar muy visitado. Había familias y parejas en él. Holly, gritó una mujer mayor al verla cruzar el umbral de la puerta. Fiorella, murmuró mientras la abrazaba. ¿Cómo has estado? Estupendamente, hace mucho que no venías por aquí. Justino y yo te hemos extrañado muchísimo. Lo lamento,
Las cosas se me complicaron un poco y no había tenido oportunidad de venir, le sonrió con ternura. Oh querida, no te preocupes, espero que todo esté mejor y que las cosas con tu marido hayan mejorado, le sonrió. Holly palideció, suerte que Devon estaba perdido mirando los alrededores. Me divorcié hace un tiempo, luego te cuento, le murmuró suavemente. Dios mío, sí Holly, tenemos mucho que platicar, exclamó consternada la mujer. Sí, así es Fiorella, asintió con la mirada. ¿Y ese guapo hombre con el que llegaste quién es? ¿Un nuevo novio? Cuestionó mientras la codeaba. Holly, ¿me presentarás a tu amiga? Interrogó Devon por saber qué tanto cotilleaban. Oh sí. Fiorella te presento a, dudó un momento. Ah, mi amigo Devon, sonrió nerviosa. Oh, mucho gusto, sonrió a la mujer mientras le daba la mano a Devon y éste le correspondía de la misma manera. Holly sintió que sería muy raro presentarlo como su ex marido, así que optó por una mentirilla más fácil. Internamente rezó para que Fiorella no la delatara. Muchas veces le había consolado cuando contaba sus problemas de matrimonio. Podía decir que a Fiorella no le agradaba en absoluto su situación, pero era tan mala recordando nombres que Holly estaba absolutamente segura que no reconocería a Devon. ¿Nos sentamos?, cuestionó Holly con nerviosismo. Claro, asintió él, mientras la seguía a la mesa vacía más cercana. Howdy, ese muchacho es muy atractivo, le murmuró Fiorella al oído mientras le acercaba el menú. Holly solo sonrió nerviosa ante ese comentario. Agradeció internamente que no le hiciera un comentario desagradable a Devon porque sin duda lo mereciera. Sin embargo, todo indicaba que no lo reconocía. Se sentaron en la cálida mesa. Sobre ella había una jarra de agua fresca, un par de vasos en cada extremo de ella y un hermoso y sencillo jarrón con una margarita recién cortada. ¿Qué me recomiendas, Holly? Se ve que viene seguido por aquí, le dijo mientras la sacaba de su completa concentración. Levantó la mirada hacia Devon y se ajustó los lentes confundida. Ese gesto pareció gustarle mucho al rubio porque puso una ladina sonrisa sobre sus labios. La lasaña, le contestó con una leve sonrisa. Estoy segura de que te encantará, sonrió con más vehemencia porque sabía que esa era su comida favorita. Él sonrió, en verdad era una fabulosa mujer. Qué idiota había sido el día que la dejó irse. La pediré entonces, afirmó. ¿Les tomó la orden?, cuestionó un amable maitre que se acercó a ellos. Serán 2 órdenes de lasaña, exclamó Holly mientras le entregaba el menú. El joven apuntó deprisa la orden. Y de tomar, yo quiero una limonada. ¿Y para usted, caballero? Un vino Tommaso Bussola, por favor, sonrió. Enseguida, exclamó y salió disparado por las órdenes. ¿Aceptarás beber una copa de vino conmigo?, le cuestionó mientras la observaba beber un poco de agua que había en la mesa. La vio atragantarse, y ese gesto le causó mucha gracia. No sé si deba, diría que estoy en horas de trabajo, murmuró limpiándose con una servilleta. Devon miró su carísimo reloj de mano. Yo diría que ya estás fuera de horas de trabajo, insistió. Una copa, vamos. Yo, intentó ladear la mirada pero no pudo, su semblante chocó con los ojos azules de Devon y no pudo negarse. Solo una, reiteró él. Al llegar el maitre y servirle su copa de vino tinto, Holly se sintió desconfiada. Solo una será, exclamó. Sabía que no debía beber más de una porque la segunda copa la hacía sincerarse demasiado y la tercera o la cuarta la hacían caer ebria. Holly probó levemente la copa de vino y supo que estaba en problemas. Sabía delicioso y ese olor le recordaba a las excéntricas fiestas que daba su padre, fiestas en las que se divertía con Devon. Intentando huir de esos recuerdos, cerró los ojos con fuerza y se tomó la bebida de sopetón. ¿Está muy rico?, escuchó su melodiosa voz. Sí, lo está, exclamó. Al poco rato, llegaron los olorosos y muy apetitosos platos de lasaña. Luce increíble, exclamó Devon fascinado por el olor que desprendía.
Y sabe increíble, murmuró ella mientras cerraba los ojos y se dejaba inundar por el maravilloso aroma. No sabía que te gustaba tanto la lasaña, exclamó él al ver sus gestos. Oh, bueno, sí, me gusta, sonrió ligeramente para luego dar un bocado enorme. Quizás desde que había muerto su padre había olvidado sus tantos modales de etiqueta, los tenía presentes pero a veces cuando disfrutaba mucho de algo los perdía. Levantó los ojos y observó a Devon mirarla con asombro por causa de ese feroz apetito. Se avergonzó mucho y sus mejillas se enrojecieron. Debe pensar que soy un monstruo, retumbó en sus pensamientos. Se dio de topes internos, sentía que le importaba, pero que ya no deseaba prestarle atención, no debía guardar las apariencias frente a él, no era una cita íntima, así que su voraz comportamiento no debía sofocarle. Es verdad, te fascina, sonrió él con ternura. Ella solo guardó la mirada avergonzada. Sintió tanto bochorno que sin querer, tomó una copa de vino más que el amable mesero le había servido sin ella darse cuenta por causa de sus absurdos pensamientos. Nuevamente se dio de topes internos. Había bebido la medida exacta para que se desencadenara su sinceridad. Asustada, decidió comer despacio y mascar lento para tener ocupada su boca y no decir cosas impropias. Esto está delicioso, Holly, ¿por qué no me habías traído antes? La cuestionó con una radiante sonrisa. Ella lo miró fijamente a los ojos, su mirada decía tantas cosas, y entonces se percató de que el vino se había apropiado de su torrente sanguíneo cuando sintió la necesidad de escupir un vómito verbal. Optó por meterse otro bocado a la boca y solo darle un ligero gesto de complicidad y bajar los hombros. Se enfocó en su comida. Habían sido muchos los intentos por llevarlo a ese modesto restaurante, como unos 10 para ser más exactos el resultado. Todos un fracaso total. Sentía que aún recordaba cada una de las excusas que él le había dado. Decidió mejor meterse más pasta a la boca. Devon se pasó toda la velada intentando sacarle charla, pero ella solo le contestaba con sonrisas o monosílabos. Sin embargo, se sentía bien de estar a su lado en ese cálido ambiente. Quizás ya debería irme, exclamó al acabar su platillo. Comienza a hacerse tarde, murmuró al observar su reloj. ¿Por qué te cortaste el cabello? Le cuestionó Devon, mientras la veía apartarse un rebelde mechón y colocarlo detrás de la oreja. Ese estúpido deseo de sincerarse la atacó de nuevo, ladeó la mirada hacia todas partes, no había nada que meterse a la boca. Sin poderlo contener más. ¿No te gusta? Le cuestionó. 2 segundos después, se arrepintió. Sí, así era su sinceridad forzada por alcohol, un constante tropiezo acompañado de arrepentimientos. Devon dio un respingo ante ese cuestionamiento tan fortuito. En realidad, me encanta, exclamó mirándola intensamente. Ella se abochornó demasiado, deprisa bebió otra copa de vino por culpa de su nerviosismo. En ese momento supo que en cualquier momento caería borracha. Debería irme, exclamó al ponerse de pie abruptamente. Deprisa tomó su bolso y puso sobre la mesa varios billetes. Mi parte de la cena, buenas noches Devon, exclamó guardando su cartera. No tienes que pagar, yo iba a invitarte, dijo escandalizado mientras le devolvía el dinero. No te preocupes, no debo de abusar de tu amabilidad, reiteró ella. ¿Amabilidad? Fui yo el que te invitó a salir, déjame cubrir cada centavo, se puso de pie. Insisto, exclamó sintiendo una fuerte oleada que se iba llevando poco a poco sus razonables pensamientos. Nos vemos, caminó deprisa. Pero si ni siquiera terminamos la entrevista, la persiguió. Con la información que me diste es más que suficiente, no te preocupes, ladeó la mirada, hasta luego Fiorella, exclamó mientras hacía un ademán con la mano, la mujer le sonrió llena de felicidad. Te llevaré a casa, exclamó alterado. No es necesario, pediré un taxi, murmuró sintiendo su cuerpo más pesado, intentó caminar hacia la puerta y en ese momento, el mundo se oscureció. Holly, gritó Devon al verla caer.
Deprisa la incorporó y Fiorella se acercó rápidamente a ver qué ocurría mientras algunos clientes del lugar se sobresaltaban. Devon la cargó. Siéntela aquí, dijo Fiorella mientras lo llevaba hacia el pequeño despacho de su esposo. La recostó en un sillón que había en la habitación. Mi pobre niña, tomó de más, apartó su cabello mientras la abanicaba. Solo fueron 3 copas, murmuró Devon preocupado. Suficiente para embriagarla, sonrió la mujer. ¿Cómo era? Después de la segunda copa se sincera y en la tercera se embriaga, murmuró con una mirada llena de preocupación. No sabía, exclamó. Se desmaya con facilidad de cualquier forma, no sé si tiene un problema de anemia o simplemente es parte de ella, murmuró la mujer un poco preocupada. Entonces, Devon recordó esa noche en París. Es verdad, se desmaya con facilidad, sonrió al recordarlo. Mi pobre niña, siguió murmurando. Es difícil de creer que una chica tan dulce sufra tanto. Devon permaneció callado dando la rienda suelta a Fiorella. Deseaba saber qué tanto sabía ella de Holly. Es tan amable y bondadosa, sabe joven, no debería contárselo pero usted parece un buen hombre. Me figura confianza y siento que usted quiere en verdad a Holly, no como el canalla de su ex esposo, dijo esto último entre dientes. Devon dio un respingo. Cuénteme, sonrió. La conocí hace 3 años, llegó por casualidad, se le veía perdida, triste y desorientada. Al entrar dijo que este lugar era cálido y reconfortable. Pidió la lasaña porque mencionó que era el platillo favorito de su esposo y que deseaba encontrar un lugar donde la cocinaran delicioso. Le encantó la lasaña que mi amado Justino prepara y dijo emocionada que ya había encontrado el lugar ideal. Calló un momento. Muchos días reservó el restaurante solo para ella. La ayudábamos a preparar una cena solo para 2. Venía hermosa, con un lindo vestido y una sonrisa llena de esperanza. Miraba hacia la puerta esperando a que él llegue. Bajó la mirada. Jamás llegó. Era muy fuerte porque nunca la vi llorar, pero siempre tenía húmedos los ojos, como si en cualquier momento rompiera en llanto, y lo peor es que siempre lo justificaba. Siempre decía algo como, seguro no encontró la dirección, seguro su junta se alargó, pedía su cena para llevar y se iba triste, contó amargamente. ¡Qué canalla!, exclamó Devon, mientras apretaba los nudillos y su mandíbula se endurecía. La quiero mucho, siempre nos ha ayudado. Íbamos a cerrar el restaurante porque no habíamos podido pagar la deuda de la hipoteca, pero ella nos ayudó, nos dio el dinero para saldar la deuda, no merece sufrir. Joven, hágala feliz, no juegue con ella como lo hizo su ex esposo, lo miró esperanzada. No lo haré, créeme, le sonrió con sinceridad. Yo en verdad, la quiero en mi vida, exclamó, mientras la miraba descansar. Oh. Discúlpeme, ha llegado más gente. La dejo a su cuidado. Salió de allí desesperada. Devon sintió la mirada y luego optó por sentarse a su lado. Pasó un buen rato hasta que la vio mover sus párpados con suavidad, entonces sus cuencas grisáceas se abrieron. ¿Dónde estoy? Le frustraba despertarse en algún lugar desconocido y no tener idea de nada. ¿Despertaste?, exclamó Devon. Te desmayaste por 1 hora. Seguimos en el restaurante, la miraba sonriente. Tomé más de 2 copas, ¿cierto? Cuestionó mientras se frotaba la sien. Aún la siento en mi cuerpo, se quejó con su voz pastosa. Así es, te desmayaste después de beber la tercera, la recordó. Vamos, te llevaré a casa, exclamó, mientras la ayudaba a ponerse de pie. Gracias, solo pídeme un taxi, no es necesario tanto drama, murmuró mientras lo miraba fijamente con sus mejillas coloreadas por el alcohol. Se veía tierna. Te llevaré a casa, señorita, y si te sigues quejando te cargaré como a un costal de papas y le arrastraré a la fuerza, así que, tú decides. Ella sonrió. Está bien, será por las buenas, no quería pelear, estaba mareada. La vio subirse al auto, no sin antes disfrutar su vaivén provocado por el alcohol. Ya no vivo con Nicolás y Jen, ahora vivo en la Sexta Hamilton, lo sé. ¿Cómo lo sabes?
Cuestionó, quizás el halcón se le estaba bajando. Él enrojeció, no podía decirle que había contratado a un detective para que la espiara de vez en cuando. Tú me lo dijiste hace rato. Lo olvidé, se encogió de hombros. Llegaron a la puerta del edificio donde ella vivía y él la ayudó a bajarse del auto, daba trompicones a cada paso por causa del halcón. Te llevaré hasta la puerta, exclamó, mientras la seguía hasta el elevador y la veía marcar el piso. No, no es el tercer piso, es el cuarto, murmuró mientras corregía su reloj. ¿Cómo sabes eso? Devon se puso nervioso. Tú me lo dijiste justo hace un rato. Lo olvidé, contestó ella con su voz pastosa. Caminaron el largo pasillo que estaba apenas alumbrado. Aquí es, exclamó sonriente. ¿Quieres pasar? Le cuestionó. Quizás la concentración de alcohol estaba al nivel de 2 copas como para hacerle decir cosas que no diría estando sobria. Devon la miró fijamente, con sus mejillas coloreadas en carmín, el cabello suelto sobre sus hombros. En algún punto de la noche un botón más de su blusa se abrió dejándole ver un poco más de piel. Se le antojó explorar ese menudo cuerpo y en el estado en el que se encontraba, muy difícilmente tendría suficiente razón y fuerza para resistirse a él. Sacudió su cabeza, era una dama y él un caballero, debía comportarse como tal. Solo daré un vistazo, sonrió. Quizás era él el que deseaba estar ebrio justo ahora y no razonar sus respuestas y acciones. Ella sintió con la cabeza. El olor de la pintura aún era fuerte, prendió las luces y Devon pudo observar la modestia de su morada. En el comedor, solo había una pequeña, pero linda mesa acompañada de un par de sillas. En la cocina había un pequeño refrigerador, una parrilla eléctrica y unos cuantos trastes. La alacena estaba casi vacía. El departamento solo tenía un cuarto, lleno de curiosidad. Husmeó en su dormitorio solo para encontrar un colchón casi al nivel del suelo con una sábana y una almohada. Al fondo, había un montón de cajas perfectamente apiladas, contenían sus objetos personales. La cortina era una sábana vieja y raída, sin embargo, el lugar estaba limpio y ordenado. Sintió que el corazón se le rompió en 1000 pedazos. Howdy, murmuró, mientras la observaba preparar un té en la pequeña parrilla. ¿Vives aquí, sola? Le cuestionó. Por el momento sí, sonrió. Planeo adoptar una mascota, un perro pequeño quizás. No me permiten tener animales grandes, rió. Tomó aire. Vuelve conmigo. Le gritó deliberadamente, lucía desesperado. Sus ojos se engrandecieron, quizás en ese momento se le bajó completamente el alcohol del cuerpo. Por favor, Holly, vuelve, no tienes que vivir aquí, mereces más que esto. Exclamó preocupado. ¿Perdón? Interrogó, y su semblante cambió drásticamente. No tienes que vivir aquí, vuelve conmigo a la mansión, mereces mucho más. Se sintió enfurecer. ¿Qué intentas decir, Devon? ¿Debo volver contigo? ¿A ese ambiente frío y hostil donde jugaba el estúpido papel de ser tu esposa? ¿Llena de lujos y comodidades donde sufría por tu indiferencia, y encerrada mientras era herida por tu constante desprecio? Jamás, prefiero estar aquí sola que volver a soportar una más de tus crueles miradas o ese tono de reproche que me echabas cada vez que me atravesaba en tu vista. Quizás se había sincerado demasiado, respiró profundamente y luego una lágrima recorrió su mejilla. Devon sintió su corazón romperse, no era para menos, nada de lo que ella le había echado en cara era mentira. Holly, murmuró dando un paso hacia ella. Lo lamento, nunca quise lastimarte. ¿Seguro? Porque yo creo que eso era lo que siempre deseaste, lo miró fijamente. ¿Me odias, cierto? Le cuestionó dolido. Por supuesto que no, exclamó ella mientras se cubría la cara con las manos. Solo no soy una princesa, no tengo que vivir en un palacio para ser feliz, aquí soy feliz, murmuró intentando reprimir sus sollozos. Ahora, vete por favor, le pidió amablemente. Howley,
En serio quiero que regreses a mi lado, murmuró con un tono suplicante. He cambiado, soy un hombre diferente, masculló desesperado. Te quiero, Devon, pero ya no puedo confiar en ti, exclamó mientras le cerraba la puerta en la cara. Su ánimo cayó al suelo en ese instante, quizás ahora se sentía exactamente igual que ella cuando la hería. Bajó la mirada y sintió su corazón quebrarse. Haré que entiendas que quiero que estés conmigo. Le gritó desde la puerta y luego optó por irse de ahí, antes de que lo sacaran por causar alboroto. Holly lloraba en silencio. Salió del edificio y pisó a fondo el acelerador del auto, se sentía tan frustrado e impotente que necesitaba descargar todo su enojo con algo. Se fue a un bar a desahogar sus penas, le pidió al mesero una botella de vodka y procedió a beber sin medida. Al quedar ebrio decidió irse a casa. Fue un milagro para él haber llegado sin el más mínimo rasguño y quizás eso lo decepcionó mucho. Se sentía una basura, intentaba no hacerle más daño a Holly del que ya le había hecho, pero todo le salía al revés. «Buenas noches, señor», exclamó Hans al verlo entrar. «Buenas noches», exclamó con su voz pastosa mientras le daba su abrigo. «¿Quiere que le prepare algo de cenar?», cuestionó el elegante y educado mayordomo. «No, ya he cenado». «Me iré a la cama», exclamó, mientras sus pesados pasos le dirigían a su habitación. Al llegar, se desajustó la ropa y se echó en la cama. Se sentía sumamente devastado, creía que no podría dormir, sin embargo, el alcohol se haría cargo. Capítulos 15. Ascenso. Se vio en un hospital, una cama estaba al lado de él y sujetaba con firmeza una pálida mano. Agudizó la vista y enfocó sus ojos azules en la figura demacrada y cadavérica. «Holly, mi amor, ¿qué pasó?», le cuestionó desesperado. Ella no contestó, al parecer, estaba en un profundo sueño. «Se acabó su tiempo, por favor, necesito que salga de la habitación», le exclamó con autoridad una enfermera con una mirada inquisidora. «¿Qué tiene? ¿Se pondrá mejor?». La enfermera ladeó la mirada. «Contésteme, por favor». Chilló estresado mientras la tomaba de los hombros y le gritaba en busca de respuestas inmediatas. «Yo le explicaré», exclamó una voz masculina que sujetó con fuerza su hombro. Devon giró la mirada. «Soy el doctor James, sígame por favor», caminaba detrás del médico, mientras observaba en cada habitación gente muy enferma, que el hospital tenía un penetrante olor a medicina y muerte, que el aire era tan frío que le enchinaba la piel de miedo. Al llegar al despacho, Devon emprendió de nuevo la búsqueda de sus respuestas. «¿Qué tiene Holly? ¿Se pondrá mejor?». El doctor observaba unos documentos antes de hablar. «Aquí dice que es su ex esposo», murmuró el doctor y Devon sintió una puñalada en el pecho. El sombrío médico lo miró fijamente. «Tiene leucemia», Devon sintió el mundo caérsele encima. Su ex esposa presentaba síntomas de anemia, debido a su leucemia, se desmayaba demasiado, pero nunca le prestó importancia. «¿Usted sabía algo?», le cuestionó inquisidoramente. «No, no sabía nada», murmuró confundido. «Pudo haberse prevenido si se hubiera detectado un tiempo», le dijo mientras miraba con desprecio a los ojos. «¿En qué etapa se encuentra?», exclamó con la voz cortada. «En la última, en cualquier momento morirá», sintió un fuerte dolor en los oídos. Creyó haberse desmayado de la impresión. Cuando se percató, nuevamente estaba sentado junto a Holly. «¿Has despertado?», murmuró él suavemente. «Holly», murmuró al sentir que se le rompía el corazón por verla así. «¿Por qué no me dijiste de tu enfermedad?», interrogó en reproche. «No quería ser una carga para ti», hablaba despacio, como si fuera una muñeca a la que pronto se acabaría la pila. «Por eso te di el divorcio. Apenas me enteré de mi enfermedad y que estaba en una etapa terminal, decidí irme y dejar de ser un estorbo en tu felicidad», balbuceaba lento y con mucho esfuerzo. Holly tomó con más fuerza su mano. «No podré vivir sin ti». «Si podrás, Devon», apretó los párpados con fuerza, «solo», murmuró con más dificultad.
Olvida que te amo, fue lo último que dijo, porque un instante después, escuchó el sonido del dispositivo que monitoreaba su pulso y sintió la fuerza de sus manos irse. ¡Ayuda!, gritó desesperado mientras salía de la habitación. Pero a nadie parecía importarle sus peticiones. Asterisco. Despertó de sopetón, estaba bañado en sudor, y su respiración estaba agitada, su corazón bombeaba con extrema fuerza. Fue solo una pesadilla, masculló, mientras sujetaba su frente con pesar. Se sintió tan real, farfulló. Salió de la cama, se dio una rápida ducha y se fue volando al trabajo. Una vez instalada en su oficina, marcó un número que se sabía de memoria. ¿Qué pasa, jefe?, le contestó un hombre de voz grave y misteriosa. Devon hasta por teléfono sabía que ese hombre estaba fumando, por la hora, a lo mejor, era su sexto cigarrillo del día. Tengo trabajo para ti, murmuró con seriedad. Soy todo oídos, murmuró el hombre mientras soplaba el humo de su cigarro. Necesito que me consigas todas las cuentas e historial financiero de Holly, murmuró. Y sus archivos de historial médico. Consultar la base de datos de un banco y la base de datos médicos de una persona son delitos graves, murmuró despreocupado el hombre. El dinero no es problema, James, solo hazlo y rápido, exigió con firmeza. Eso quería escuchar, lo contactaré tan pronto como lo consiga, jefe. Perfecto, segundo después, colgó el teléfono. Y deja de meterte en mis malditas pesadillas, exclamó para sus adentros. Asterisco. Llegó al trabajo ojerosa, desde hacía tiempo que había dejado de gastar tantas noches en Devon, pero esa noche había sido la excepción, le había frustrado demasiado que menospreciara su nuevo estilo de vida. Se había ofendido, creyó que lo entendería, porque a pesar de amarlo, ya no perdía el tiempo en pensar en un futuro utópico con él, solo deseaba llevarse bien con Devon, quizás ser amigos como antes y que cada uno siguiera el rumbo de sus vidas. Se sentó en su oficina, frente a su computadora. Debía escribir un artículo de media página para el periódico del día siguiente, debía ser impresionante y profesional, algo que impresionara a su jefe lo suficiente para obtener el puesto en el departamento de noticias nacionales e internacionales que tanto deseaba. Como costumbre diaria, checó su correo electrónico. Quedó sorprendida al ver que Devon le había enviado un email. Le pedía una inmensa disculpa por su actitud de la noche anterior y de paso, le terminó de responder las preguntas que le habían faltado contestar. Holly se sintió confundida, pero estaba un poco más tranquila. Se tomó un café cargado. Comenzó a escribir el artículo, sentía que fácil, le frustraba admitir que cualquier cosa que tuviera que ver con Devon fuera sencillo, sus ideas parecían fluir hacia el lugar correcto. Leyó el resultado innumerables veces antes de enviárselo a su jefe, Alfred Andrews. Y cuando se sintió satisfecha con su trabajo dio clic y el correo se fue. Asterisco. ¿No pudiste conseguir nada?, le cuestionó irritado al hombre que tenía enfrente. Solo sus movimientos financieros y estados de cuenta, exclamó al sujeto de gran mostachón mientras que el procedimiento a su 10º cigarrillo del día. ¿Qué hay de su historial médico?, cuestionó con miedo. El hombre encogió de hombros. Nada, al parecer The Best Wife tiene un excelente sistema de seguridad, rechistó el hombre. No por nada es la mejor empresa de seguros a nivel mundial, exclamó Devon frustrado. ¿Qué averiguaste de su estado financiero?, le mataba el misterio. Holly era una mujer millonaria, su padre le había dejado una jugosa herencia y recibía continuamente regalías por ser accionista en The Best Wife. Con todo ese dinero, Holly no necesita trabajar, ni mucho menos vivir en un departamento lleno de carencias. Quedarás impactado, murmuró con misterio. No tocan ni un centavo de su herencia, ni del dinero de la empresa. ¿Qué hace con todo ese dinero?, cuestionó Devon con extrema seriedad. Donarlo. Como loca, como si fuera una compradora compulsiva, exhaló el humo de su cigarrillo. Devon alzó la ceja. ¿Donarlo? ¿A quién? A muchas fundaciones y de todo tipo,
pero tiene una inclinación especial por las que luchan contra el cáncer y la pobreza. Gasta miles de dólares en donaciones. Es una chica especial, sonrió el detective. ¿Y sus gastos personales? Cuestionó. Tomó una enorme bocanada de su cigarrillo y después de exhalar el humo. Vive meramente de su sueldo como periodista, Ten manifestó mientras le extendía un sobresellado. Ahí está toda la información detallada, sus movimientos, sus tarjetas de crédito, todo su historial financiero. Gracias, James, murmuró mientras le pasaba un maletín con efectivo. Procedió a salir de ese bar, creyó sentirse mareado por toda esa información, pero no estaba seguro si era por eso o por las cuantas pocas copas de alcohol que bebió. Ignoraba el altruismo de Holly, ignoraba muchas cosas de ella. Sin embargo, aún tenía un enorme misterio por resolver, sus archivos médicos, sus desmayos prolongados y continuos. No deseaba preguntárselo directamente porque sabía que eludiría el tema, pero al parecer, solo ella podría proporcionar las respuestas. Se arropó en su gabán negro de lana y procedió a introducirse al auto. Se mordió el dedo gordo, mientras reflexionaba acerca de su siguiente movimiento. Deseaba analizar ese sobre Manila a profundidad, pero sabía que necesitaba su computadora personal para investigar más al respecto. Sin remedio, prendió el auto y decidió emprender su viaje de más de una hora hasta su mansión. Era lo suficientemente discreto para llevar a cabo sus negocios personales de manera privada y distanciada. Asterisco. El teléfono de su oficina sonó y deprisa contestó. ¿Puedes pasar a la oficina del señor Alfred Andrews? Por supuesto, muchas gracias, Sara. Holly estaba nerviosa. Esa mañana había salido en primera plana el artículo que escribió sobre la entrevista que le hizo a Devon. El señor Alfred no le dijo nada al respecto, simplemente tomó una impresión de la nota. ¿Y si no le gustó, pero no le quedó de otra más que imprimirlo? Se cuestionaba mientras caminaba por el pasillo para tomar el ascensor y dirigirse a la oficina de Alfred Andrews. La secretaria de mediana edad la vio llegar y procedió a dejarla pasar sin decirle nada, solamente le sonrió con complicidad. Señor Andrews, Holly está aquí, dijo la secretaria y cerró la puerta. Buenos días, señor Andrews, exclamó Holly nerviosa. Buenos días, Holly, toma asiento. ¿Se te ofrece algo de beber, un café, agua? No, estoy bien, sonrió a medias. Holly, te mandé a llamar porque, respiró profundo y guardó silencio mientras meditaba. Tal vez le dije con facilidad observar cómo esa chica se desmoronaba de los nervios. Tu artículo es excelente, sonrió gustoso. Lo conseguiste, finalmente te libraste de la sección de espectáculo. El puesto es tuyo, anunció mientras le sonreía. ¿De verdad?, exclamó ella llena de esperanza. Por supuesto que sí, muchas felicidades, exclamó mientras le extendía la mano y se daban un apretón. Muchas gracias, señor Alfred, exclamó emocionada. Te lo mereces, Holly. Ahora ve a desalojar tu oficina y tómate el resto del día. Mañana preséntate con Alice Bennett. Ella es la jefa del Departamento de Noticias Nacionales e Internacionales. Ya le he hablado de ti. Entendido, muchas gracias, sonrió. Ya puedes retirarte, exclamó el hombre. Gracias nuevamente, no le fallaré, salió de ahí hecha un manojo de felicidad. El hombre mayor solo sonrió mientras la veía atravesar el umbral de la puerta. Asterisco. Se tomó el día como su jefe le sugirió, corrió a la mansión de su primo a contarles la noticia. Jane, como siempre, la recibió con los brazos abiertos. ¿No te siguió molestando a Devon?, le cuestionó su amiga mientras visualizaba a Holly arrullar al pequeño Ian. No, ¿por qué no haría?, cuestionó con una ilusa sonrisa. Porque ya se le estaba haciendo hábito, hizo un mohín. No, no he sabido nada de él desde la entrevista, se encogió de hombros. ¿Verdad, pequeño?, murmuró a Ian mientras le acariciaba la espalda. Jen sintió melancolía, se veía tan hermosa dándole mimos a Ian. ¿Qué hay de Gilbert?, le cuestionó. ¿Gilbert?
Preguntó sorprendida. Llamó para felicitarme. Cuando se enteró de que fui promovida, dijo que pronto volvería y mencionó algo de ir a celebrar. ¿Qué piensas de él? Se animó Jen a preguntar. Es un excelente hombre, muy talentoso, asintió con la mirada. Y alzó la ceja Jen intentando incitarla a decir más. Es muy caballeroso, rió Holly. Jane suspiró resignada, se dio cuenta de que Holly no veía más allá de lo que sentía por Devon, de que se había incapacitado para ver atractivo a otro hombre que no fuera su ex marido. Se sintió desfallecer. Deseaba verla casada, tal vez embarazada, pero más que eso, deseaba verla feliz. ¿Holly, eres feliz?, cuestionó Jen. Por supuesto que sí. Sonrió y de repente entendió el intenso interrogatorio de su castaña amiga. Jen la sujetó de la mano después de dejar a Ian en su cuna. Sé lo que estás pensando, su amiga bajó la mirada. Pero soy feliz, no necesito tener pareja para ser feliz, admito que sigo queriendo a Devon, ladeó la mirada. Pero eso no significa que no pueda ser feliz, solo quiero que las cosas entre él y yo estén bien, y no hablo del ámbito amoroso, porque en ese aspecto me dejó siempre en claro que es imposible, desearía que no haya conflictos, ni rencores entre nosotros. Así que, no debes preocuparte, ya no intentaré hacer nada para llamar su atención, si antes no funcionó, menos ahora. Además, los tengo a ustedes que son mi familia, le apretó más la mano. Y son todo lo que necesito. Jen se limpió deprisa una lágrima, se dio cuenta de que Holly era más fuerte ahora, de que podría enfrentar cualquier cosa por sí misma. Aún está en pie mi oferta por si quieres volver con nosotros. Ya te habías tardado, sirvió Holly. Necesito estar sola, por primera vez en mi vida. Ese es el problema, Holly, siempre tiene estado sola, murmuró. Tú sabes a lo que me refiero, hacerme cargo de mí misma, ser responsable de mí. Bien, dejaré de insistir, murmuró Jen más tranquila. Gracias, esbozó una sonrisa y se regresó a su departamento. Asterisco. Al día siguiente, llegó a la oficina, se encontró nerviosa pero entusiasmada. Subió un piso más que el de costumbre. El piso de Noticias Nacionales e Internacionales. Tocó la puerta de la jefa del departamento. Adelante, escuchó. Su voz era autoritaria y recia. Holly entró. Sí, ¿qué se te ofrece?, cuestionó la mujer rubia. Trató de no titubear. Buenos días, licenciada Bennett, soy Holly Collins, se presentó. Ah. Tú eres la chica nueva, exclamó mientras se ponía de pie. Eres muy puntual, murmuró mientras miraba su reloj de mano. Ven, te enseñaré tu oficina y te presentaré a tu nuevo compañero. Holly la siguió sin decir nada al respecto, estaba muy nerviosa. Miraba hacia todas las partes. Esta es tu nueva oficina, exclamó la alta rubia mujer mientras abría la puerta del lugar. Espero sea de tu agrado. Lo es, gracias. No era un lugar muy grande ni espacioso, pero más importante que eso era el importante papel que desempeñaría ahí. Ven, te presentaré a tu nuevo colega. Holly la siguió con sigilo. La rubia tocó la puerta. No soy Alicia. Adelante, exclamó deprisa. ¿Qué se le ofrece, licenciada?, cuestionó mientras miraba de reojo a Holly. Vine a presentarte a tu nueva compañera. Neil, te presento a la reportera Holly Collins. Holly, te presento al fotógrafo Neil Evans. Ahora son compañeros de trabajo. Mucho gusto, exclamaron al unísono mientras se estrechaban las manos. Holly, acomódate en tu oficina y más tarde pasa a verme para darte instrucciones, exclamó la rubia. La chica solo asintió con la cabeza. Alicia salió de ahí dejándolos solos. Holly estaba a punto de reventar por todo el mar de emociones que la embargaba. Hasta que escuchó una voz varonil sacarla de sus pensamientos. Quiero aclararte que soy gay, exclamó el hombre que estaba detrás de sí. Se giró para observarlo, mientras se ajustaba los lentes.
Parpadeó confundida ante su afirmación. ¿No tu nombre es Neil?, cuestionó. Soy homosexual. Ah, bueno, yo soy heterosexual, murmuró aún confundida por lo extraña que se había vuelto la plática. ¿Siempre eres tan tonta?, dijo tan directamente. Holly frunció el cejo. ¿Y tú tan grosero?, exclamó ofendida. Me caes bien, sonrió Neil y dejó relucir sus hermosos hoyuelos. Holly pasó de nerviosa a confundida. ¿Qué está mal con este hombre?, exclamó para sus adentros. Lo siento, soy demasiado directo, espero eso no te moleste. No tengo nada en contra de ello, solo no deberías ser grosero con alguien que acabas de conocer, reprochó. Lo siento, es un defecto que tiene el trabajo, exclamó, mientras se acercaba a su escritorio y tomaba su taza de café para llevársela a la boca y darle un sorbo. Bueno, es verdad, estar dentro de los medios de comunicación exige ese tipo de cualidades, se encogió de hombros. No me refiero a eso exactamente, solo que he sufrido ciertas insinuaciones por parte de mis compañeras de trabajo y me volvió demasiado directo. No me gustan las mujeres, lo siento, bebió su café con arrogancia. Bueno, a mí tampoco me gustan, sonrió Holly. No te acosaré, tranquilo. Serías la primera que no lo hiciera, la miró de reojo. ¿Qué tal si me enamoro de ti?, cuestionó mientras dejaba de lado su café y esbozaba una media sonrisa. Holly reaccionó ante ese gesto. Entonces, tendrás que vivir con ese amor no correspondido porque me rechazaste desde el principio, le contestó con una enorme sonrisa y él le correspondió. Era extraño, pero le caía bien mío. Sus días se tornarían más amenos con él como compañero de trabajo. Su único mejor amigo había sido Devon desde siempre, nunca fue muy social y a Jen solo la había conocido por Nicolás. Pero Neo era diferente, tenía buen corazón a pesar de ser tan directo. Quizás ese era el inicio de una hermosa amistad. Capítulos 16, Confesiones. Era demasiado tarde y había mucho frío afuera. Los árboles se agitaban con fuerza y el susurro del viento era muy estruendoso como para ser escuchado aún con las ventanas cerradas. Devon estaba sentado en la penumbra de su despacho, y estaba tan inmiscuido en sus asuntos que no le importaba el frío de afuera y mucho menos la falta de luz. Tan solo miraba fijamente la pantalla de su computadora. Había introducido el USB que James le había entregado con la información financiera de Holly. Se mordía intensamente el dedo gordo de la mano izquierda, y estaba evitando beber una copa de coñac. Deseaba estar más que sobrio para intentar comprender a su ex esposa. Estaba impactado, descubrió que ella jamás utilizó la tarjeta negra que le había otorgado para que pudiera comprar lo que quisiera. Estaba absolutamente intacta. Por otro lado, su tarjeta personal albergaba pagos a fundaciones de caridad de todos los tipos y de muchas partes del mundo. Eran exorbitantes sumas con muchos ceros. Él apenas si podría creerlo. Había una tarjeta más, la usaba para sus gastos personales. Descubrió algo muy curioso, pagos al pequeño restaurante al que le había llevado la noche pasada. Pagos a costosos hoteles, eso le había llamado demasiado la atención debido a que eran en fechas específicas como el cumpleaños de Holly, su aniversario de bodas, el día de los enamorados y algún intento fallido en cualquier otra fecha sin verdadera importancia. Intentó recordar y en ese momento dio gracias a Dios por estar sobrio. Muchas cosas vinieron a su mente, como a su secretaría diciéndole que su esposa lo buscaba por teléfono. Recordaba que estaba lo suficiente ocupado como para rechazar cualquier llamada suya. Finalmente, la secretaria le transmitía el recado que su esposa había dejado, papel que él estaba incapacitado a leer por falta de tiempo, apenas si recordaba ver el nombre del hotel al que ella lo citaba. Jamás prestó suficiente atención. Miró más arriba y encontró pagos en boutiques de ropa y tiendas de lencería fina. Sintió la curiosidad de embargarle el cuerpo. Deprisa, se levantó y caminó hasta la antigua habitación de ella. Con firmeza abrió el picaporte solo para darse cuenta de que estaba roto y de que el seguro no servía.
Fue un increíble descubrimiento el darse cuenta de que ella jamás pudo ponerle llave a su habitación y de que jamás tuvo la necesidad de usarlo debido a que él jamás se atrevió a entrar en dicho lugar hasta su partida. Era una parte de la casa que no conocía, todo estaba ordenado, un poco frío. Encendió la luz. El lugar lucía intacto. Caminó hasta el closet y husmeó entre él. Encontró algunos vestidos. Los miró fijamente, todos correspondían a la descripción de la cuenta. Eran vestidos que lucían sensuales y apretados. Los hizo a un lado y husmeó un poco más entre el antiguo guardarropa de Holly. Encontró lo que buscaba. La lencería fina. Sintió su cuerpo sacudirse al ver esos sexys conjuntos. Tan favorecedores, tan atrevidos. Se sentó en la cama. Se sintió la basura más grande del mundo. Le había hecho daño de todas las maneras posibles. Incluso había vencido su timidez para comprar ropa atractiva y había tenido el valor de ponérsela, dispuesta a que él se la quitara y profundizaran en la intimidad. La idea le parecía exquisita, el deseo de reclamarla como suya proliferaba inmensamente y desde hacía mucho tiempo, muchas veces pensó en entrar a su habitación y hacerle el amor. Pero nunca tuvo el suficiente valor. Asterisco. Era un miércoles en la mañana cuando Leisha Banat citó a Neil y a Holly en su oficina. Necesitaba que vayan a la fiesta de campaña del candidato republicano George Bainey, el cual aspiraba a diputado para la Cámara Baja. Pocos días después, se llevaría a cabo dicha fiesta de campaña. Holly hizo una extensa investigación sobre el candidato y preparó minuciosas preguntas que lanzaría, presentada la más mínima oportunidad. Le emocionaba esclarecer misterios. Se vistió elegante y formal para encontrarse finalmente con Neil, quien de igual manera se encontraba listo con su cámara profesional y su traje de etiqueta. Llegaron al centro de convenciones donde se celebraría la cena de campaña del candidato a diputado del Partido Republicano. Había demasiada sobriedad en el salón. Gente mayor y de caras largas, era tan típico de los lores ingleses. ¿Es necesaria la ropa excéntrica?, se quejó Neil a media voz. Los presentes que compartían mesa con ellos los miraron de manera desaprobatoria y Holly no pudo evitar sonreír mientras lo codeaba y lo miraba con un gracioso gesto desaprobatorio. Es la verdad y lo sabes. El candidato George Bainey subió a dar su discurso en el estrado. Detrás de él, había una inmensa pancarta con su fotografía. Era un hombre mayor de edad el cual parecía aburrido por la sonrisa forzada que tenía. Su equipo de trabajo ni siquiera sabe usar Photoshop, se quejó Neil mientras enfocaba su cámara. ¿Y tú sí?, le cuestionó Holly. Por supuesto, exclamó ofendido. ¿Qué clase de fotógrafo sería? Uno muy malo, deberían ser naturales. Patrañas, exclamó. Esach. Los callaron los comensales de los alrededores. Ambos se rieron en secreto. Holly tomó nota atentamente de todo lo que decía el hombre del estrado y Neil tomó tantas fotos como pudo para al final escoger un par que acompañarían la nota que Holly redactaría. George Bingley terminó su discurso, se hizo una sesión de preguntas y se procedió a servir la cena. «Eres una fierecilla salvaje», masculló emocionado Neil. «¿Por qué lo dices?», cuestionó ella sonriente, mientras probaba el delicioso filete que le habían servido. «Eres tan hábil para formular preguntas y tan perspicaz para conseguir respuestas. Quien te viera sin conocerte pensaría que eres la chica más tímida de todo el mundo», exclamó fascinado. Ella solo se encogió de hombros. «Es un claro don», probó su bebida. «¿Nos vamos?», cuestionó Neil. «Presiento que nos quemaran en leña verde. Quizás no debiste preguntar sobre la situación actual de los inmigrantes», murmuró el hombre. «Es verdad, vámonos». «Pero antes necesito ir al tocador», exclamó mientras se limpiaba con una servilleta y se ponía de pie. «Te acompaño», ambos se encaminaron. Al salir del baño sintió que una sombra la perseguía, justo detrás suyo. «¿Holly Collins?», escuchó un murmullo femenino.
Giró asustada y miró fijamente a la elegante y hermosa mujer que la llamaba. Neil, quien revisaba las fotografías de su cámara profesional, levantó la mirada mientras observaba la escena. Sí, cuestionó Holly asustada. Maldición, pensó en sus adentros, intentaba pensar tan rápido como podía, pero algunas veces no era tan hábil. ¿Me recuerdas? Estudiamos juntas en Ashbaston High, exclamó la mujer mientras la tomaba ligeramente del brazo impidiendo su escape. Quizás me confunde, exclamó Holly, mientras retrocedía intentando zafarse. Claro que la recordaba, era Deborah Green, la chica más popular del colegio de señoritas. Siempre presumía que salía con universitarios y que había perdido la virginidad a los 15 años. A Holly esas cosas jamás le importaron, pero le traía malos recuerdos a aquella mujer. Siempre se burlaba de sus braquets y de su timidez, y por supuesto, no recordaba que fueran amigas, porque jamás lo fueron. De igual forma se preocupó, todo eso había pasado en su vida anterior. Actualmente se había cortado el cabello, ahora no usaba braquets, tenía lentes y se ponía labial. A su parecer, distaba mucho de la chica que antes fue. Pero en ese minúsculo instante se dio cuenta de que no podía enterrar del todo quién había sido. Estaba preocupada por Neil, no quería que supiera la verdad de su pasado, al menos no de esta manera. Soy Deborah Green. Éramos amigas en la preparatoria. Falso, pensó Holly. Muchas cosas pasaron desde que murió tu padre, ¿no es así? No creí que fueras una reportera, se lo dijo de una forma que le hizo hervir la sangre, como si trabajara en ello porque no le quedará de otra. Además, la había mirado de arriba abajo, juzgándola con sus hermosos ojos azules. Insisto, señorita, me confunde con alguien más. Se giró para salir de ahí antes de que las cosas se complicaran. No, eres tú, no puedes pasar desapercibida. Siempre fuiste una maldita mustia. Ahora dime algo, ¿cómo conseguiste casarte con Debenham? Deborah siempre estuvo ardida de que haya sido Holly la mujer con la que Devon se había casado, mientras que ella había escogido casarse con un sobrio y aburrido diputado inglés solo por dinero y posición social. Insisto. Me confunde con alguien más. Gritó mientras la miraba furiosa. Holly estaba dispuesta a salir de ahí tan pronto como se lograra liberar de su agarre. En ese momento, Deborah la apretó más fuerte y Holly renuente luchó por soltarse. Deborah, una mujer de clase como tú no debería emplear esas horribles palabras, exclamó otra voz. Holly tuvo una conversación de miradas con Neil, quien tomó el maletín de su cámara y le extendió deprisa la mano a Holly para que salieran de ahí. La chica reaccionó ante la interrupción, apretó el paso y sin mirar a su salvador o salvadora, caminó deprisa. Devon. Escuchó mascullar de la voz de Deborah. Pensó en girar la mirada, pero no era lo suficientemente fuerte para enfrentar su pasado y menos para contestar los cuestionamientos de Neil, el cual después de todo era un excelente reportero. Holly. Sintió nuevamente una fuerza sobre su brazo la cual le impedía seguir caminando deprisa. Neil detuvo el paso y quedó en shock frente a Devon Matthews. Tenía el cabello alborotado por la desesperación y la mirada anhelante. ¿Podríamos hablar? Solo será un momento, suplicó. Justo ahora no puedo, lo siento. Exclamó mientras se zafaba de su agarre y cogía a Neil por el brazo para salir de ahí. Lo arrastró cuanto pudo hasta el auto. No volteó a mirar atrás, pero sintió el corazón quebrársele por dejar así a Devon. Pero, ¿por qué debía sentirse mal? Él la había herido innumerables veces. ¿Qué fue todo eso? Cuestionó Neil mientras intentaba recuperar el aliento y observaba a su compañera rebuscar las llaves en su bolso de mano, encender el auto y acelerar con brusquedad. Nada, exclamó nerviosa. Fue un simple malentendido. Era Devon Matthews, Holly. Un millonario empresario. No puedes decirme que nada. ¿Y esa mujer? ¿A qué se refería con? Comenzó a divagar. No pienses en nada, Neil, no es importante, masculló desesperada. Holly Collins.
Devon Matthews, Collins, Matthews, pensó en sus adentros. Holly Matthews. Gritó impactado. Holly Collins, la hija del dueño de The Best Life, ex esposa de Devon Matthews. Genial, pensó Holly, había resumido su vida en una oración. Después de todo era un reportero, lo suyo era atar cabos. Eres tú. Una mujer tan importante. Volvió a gritar. Aparcó el auto y se dio de topes contra el volante. Bien, lo sabes, murmuró sin voltear a verlo. Quizás después de todo, no se sentía tan mal. Neil le agradaba mucho, y sentía que llegarían a ser buenos amigos, sentía que no sabría en qué momento le tendría que contar un secreto tan inmenso como el que deseaba ocultar. ¿Todo es verdad?, cuestionó incrédulo. Holly solo sintió con la mirada. Dios, chilló emocionado. Cuéntame todo. Gritó. Ella lo miró confundida. Tienes que prometer que no contarás nada, le suplicó. Te lo prometo no como reportero, sino como amigo, exclamó mientras sujetaba su mano con fuerza. Holly sonrió emocionada, le gustaba la idea de que ella y Neil fueran amigos. Vamos a un bar, jamás creyó decir algo así, pero lo hizo. Prendió el auto nuevamente. Llegaron al primer lugar que encontraron. Neil no dejó de argumentar que Devon Matthews es el hombre más atractivo del universo entero y Holly solo sonreía a sus comentarios. Debería ser una estrella de cine. De esos que han hecho más de 50 películas y ya tienen al menos 2 Oscars. Chilló. Se sentaron en una mesa, era miércoles en la noche y el lugar estaba bastante tranquilo. Un mesero se acercó deprisa a ellos al verlos entrar. ¿Qué les ofrezco de beber? 2 tequilas y un agua mineral, exclamó Holly con una inmensa desesperación. ¿Y tú, Neil? El hombre alzó la ceja. Pensé que no bebías, murmuró alarmado mientras la miraba fijamente. Y menos tequila, la miró extrañado. No acostumbro a hacerlo, se encogió de hombros. Pero creo que hoy será una excepción. Yo quiero un martini sin hielo. El mesero salió disparado y pronto, regresó con el encargo. Holly deprisa se empinó los shots de tequila sin vacilar y segundos después hizo una mueca por el ardor en su garganta. Neil la miraba extrañado. Eres a la primera persona que le cuento esto, murmuró mientras intentaba recuperarse del ardor. Jamás tuve tiempo de desahogarme, exclamó mientras suspiraba lastimeramente, me sincero demasiado cuando bebo, su voz había cambiado repentinamente. ¿Y bien? ¿Qué pasó? ¿Te engañó?, cuestionó Neil con una mirada seria, pero llena de curiosidad. Nada de eso, negó con la cabeza. ¿Se acabó el amor? Holly negó con la cabeza. ¿Fuiste tú quien lo engañó? Se atrevió a preguntar, pero no le pareció ese tipo de mujer. Nada de eso, Neil, negó con la cabeza mientras intentaba ordenar sus pensamientos para contarle lo sucedido. No entendía. Se rascó la nuca, sentía que su historia era un desastroso rompecabezas. Neil, esto es tan complicado de explicar, intentaré hacer lo mejor posible, exclamó antes de comenzar. Devon y yo nos conocemos desde niños, sabes, es la persona más maravillosa que conozco, y es muy difícil evitar enamorarse de alguien así, bajó la mirada. El problema es que, él siempre ha tenido otros gustos, tú mismo lo has dicho, parece actor de películas, le gustan las mujeres que son todo lo contrario a mí, suspiró. Mujeres bonitas, exóticas, supongo, tuvo un romance con Sophie Deneuve. ¿La famosa cantante francesa?, exclamó. Es tan hermosa y talentosa, masculló Neil sin medir su frenética emoción. Lo es, bajó la mirada desolada. Yo, no quise, o sea, se rascó la nuca. Holly sonrió ante su nerviosismo, tranquilo, entiendo. Sé mi posición y conozco mi lugar, me costó años entenderlo, rió divertida por la expresión de confusión de Neil. Respiró profundo, mientras su mirada se perdía un poco en el vacío.
Devon se fue a estudiar a París y para ser sincera, jamás tuve el valor suficiente de decirle lo que siento. Tan solo dejé que se fuera. Jamás hicimos una de esas románticas promesas porque no había nada que prometer. Al principio, tuve noticias de él, pero después, perdimos contacto. Holly se había inmiscuido completamente en su historia. Mi padre enfermó de gravedad y Devon se vio obligado a volver a Inglaterra. Acababa de romper con Sophie porque ella se comprometió con Harry Bowman. Jamás estudié nada relacionado con negocios internacionales y mi padre estaba preocupado de que yo terminara de llevar a la ruina su empresa. Entonces, le suplicó a Devon que se casara conmigo. ¿Puedes creerlo? Casarme con el hombre del que estaba enamorada. Era sinceramente lo mejor que me había pasado. Ojalá fuera tan fácil como suena, porque evidentemente el sentimiento no era mutuo. Por ello mismo mi matrimonio tan solo era un contrato firmado. Devon solo se casó conmigo para salvar la empresa de mi padre y yo acepté por la culpa de no poder hacer nada al respecto para sacarla a flote. Pero al saber que era Devon el hombre anónimo con el que debía casarme, no podía caber en felicidad. Neil escuchaba atentamente su relato. Finalmente, me casé con Devon. Fue una boda simple, sin muchos invitados, pero mi vestido era tan hermoso. Jane me lo había confeccionado en tan poco tiempo, pero había quedado tan precioso, suspiró. Jane, exclamó interesado. ¿La famosa diseñadora Jane Courtney? La misma. Ella es mi mejor amiga. Confeccionó un precioso vestido. Para una boda tan sencilla y para un novio tan poco interesado en la chica, tomó aliento un momento. No hubo luna de miel. Contó. Ese mismo día Devon me llevó a su hermosa mansión y le pidió a Hans, el mayordomo, que me ayudara a acomodarme en mi habitación, y se fue de viaje de negocios. Ese solo era el comienzo de nuestro falso matrimonio, contó con dolor. Jamás olvidaré que, antes de irse, me dijo que me sintiera como en casa. Jamás me sentí como en casa, me sentía como una invitada que debía irse en el momento apropiado. Pasó mucho tiempo, pero finalmente me fui. Guardó silencio un instante mientras tragaba duro. Si tan solo mi padre no hubiera muerto, estoy segura de que esta realidad sería muy distinta a como lo es ahora. ¿Qué crees que hubiera pasado si tu padre no hubiera muerto? Cuestionó Neil porque no era muy creyente de intentar cambiar las cosas hechas. Devon estaría casado con Sophie de nuevo, obvio. Se encogió de hombros, sus ojos tenían una película cristalina, la voz y los labios le temblaban. Igual y creo que jamás fui su esposa. Después de todo fue tan caballeroso que nuestro matrimonio nunca se consumó, murmuró con la voz pastosa mientras deprisa tomaba una servilleta y se limpiaba las lágrimas para no derramarlas. ¿A qué te refieres?, cuestionó él. Tú y él jamás. Hizo un ademán con la mirada. Ella negó irrefutablemente con la cabeza. Jamás, afirmó con la cabeza. Neil estaba en shock. ¿Jamás? En su mente no cabía la idea de que no lo hayan hecho, al menos por la mismísima necesidad. Nunca me tocó, le dijo más específicamente a petición de sus insistencias. Dormíamos en cuartos separados y rara vez nos veíamos, le explicó a su curioso amigo. Y se sintió juzgada. ¿Desde cuándo no tener sexo se había convertido en pecado? ¿Jamás se metió en tu cama?, cuestionó directamente porque le urgía saber tal cuestión. Nunca, negó Holly mientras suspiraba. ¿Qué hay de ti? ¿Jamás intentaste meterte en su cama y seducirlo?, exclamó impactado. Sí lo intenté en varias ocasiones, sintió tristeza de contar su tan patética historia. Bueno, no fue como tan meterme en su cama, explicó. Soy muy tímida, pero al menos lo intenté. Pensé que quizás podíamos ser una pareja normal que tiene sexo de vez en cuando. Pero jamás pasó. Se encogió de hombros resignada. Respiró hondo aclarando sus emociones. De alguna manera le hacía bien el contar sus penas en fechas importantes. Arreglaba una cena romántica en un hotel lujoso. Obviamente esperaba que después de la cena pudiéramos tener un poco de intimidad. Crecí de una manera muy tradicional.
Mi papá era muy conservador, así que soy extremadamente tímida con las cosas atrevidas. No me gustan los vestidos justos, ni escotados, pero te juro, Neo, que me esforzaba por ponerme uno provocativo para esa noche. Incluso compraba lencería sexy de Victoria's Secret. Definitivamente no se me veía como a las preciosas modelos, pero creo que tampoco me veía tan mal, contó avergonzada. ¿Y por qué rayos no pasó nada?, chilló escandalizado. Ella suspiró resignada y bajó la mirada a lo siguiente que tenía que decir. Porque él jamás llegó a ninguno de esos encuentros, exclamó mientras bebía el shot que le acababa de servir el mesero. Jamás le parecí lo suficiente buena, o al menos eso creo, murmuró con una absurda sonrisa. En ese momento se dio cuenta de lo patética que era su historia al contarla en voz alta. Se sintió terrible y más que nunca, se sintió feliz de haberse ido de ahí. Guardó silencio un momento mientras ordenaba sus atolondradas ideas que bailoteaban por causa del alcohol. Davon es perfecto, sonrió de repente, es todo lo que podría desear en un hombre, pero tiene un enorme defecto, miró a su acompañante con los ojos cristalinos. Que no me ama y no lo hará jamás. Se terminó el alcohol que tenía el pequeño vaso frente a ella. Holly. Lo siento tanto, exclamó dolorosamente mientras la abrazaba con fuerza. Oh no, Neo. No te sientas mal por mí. Estoy bien aunque a veces no lo parezca, exclamó intentando sonreír. Te hirió demasiado, Holly, has sido muy fuerte. Me hirió porque lo dejé herirme. Desde el principio debí irme y sin embargo, me aferré a la estúpida idea de soñar con que se enamoraría de mí. Jamás pasó. Y de ser amigos pasamos a ser un par de desconocidos que estaban casados. En ese momento sus ojos se tornaron más llorosos. Era una pequeña muñeca que se quebraría en cualquier momento. Justo ahora desearía jamás haberme casado con él y que aún fuéramos amigos, rompió en llanto. Tuve que perderlo para darme cuenta que prefería tenerlo como amigo que como un falso esposo. Se cubrió la cara con las manos mientras intentaba ahogar su llanto. Neo la sujetó del hombro. Déjalo salir, cariño, y fue en ese momento cuando la abrazó fuertemente como si no deseara soltarla jamás. Gracias, Neo, murmuró después de desahogarse. Se limpió las lágrimas y emitió una pequeña sonrisa. Todo fue culpa de Sophie Deneuve, se quejó. Si ella no se hubiera casado con Harry Bowman y en cambio se hubiera casado con Devon, esto jamás hubiera pasado, rió divertida. ¿No crees?, argumentó divertida. Se sentía mucho mejor, tanto que podía bromear con ello. Neo probó su bebida. ¿Cuál sería tu papel en la vida de Devon si se hubiera casado con Sophie Deneuve? ¿No has pensado? Los imagino casados, felices. Al poco tiempo vendría su primer hijo, una hermosa niña. Le pondrían el nombre de la madre de Devon y tendría el cabello rubio de él, pero la belleza de Sophie sería sumamente hermosa y angelical y yo sería como la tía de la niña y la amaría muchísimo. Los visitaría muy frecuentemente y... ¿Tía?, interrumpió. Sí, la tía de la pequeña. La dejarían a mi cuidado cuando ellos dos salieran juntos como pareja y yo solo los miraría a los tres siendo felices por siempre. Jamás me casaría y en cambio viviría sola. Ese hubiera sido mi real destino. Se encogió de hombros. Creo que sería mucho mejor que saber que Devon no es feliz y que fui un obstáculo por 3 años, suspiró profundamente. Ney sintió que se le rompió el corazón. Entendió que en serio Holly había hecho todo cuanto pudo para llamar la atención de Devon, pero que meramente el hombre era un imbécil que no la merecía. Y más le conmovió la idea de que incluso ella ya había imaginado su papel en un futuro utópico en el que Devon contraía nupcias con Sophie. Holly, por su parte, por vez primera, había escuchado su historia en voz alta, pero la necesidad de explicar su situación le ayudó a entender más la realidad que estaba evitando. Entonces, sintió las ataduras de su corazón un poco más ligeras. Fuiste muy valiente al irte, murmuró él seriamente y ella levantó la mirada. Él jamás te mereció, Holly, le susurró suavemente. En realidad, no sé si fui valiente o cobarde. Me fui porque su mirada estaba vacía,
Me miraba con un silencioso reproche que me quebraba el alma. Él en ningún instante fue feliz y a pesar de todo creo que yo sí fui un poco feliz. Apoyó la mejilla en la palma de su mano. Se sentía bien al compartir con alguien sus sentimientos. Eso es todo, murmuró ella finalmente. Lo sabes todo y no es como si hubiera mucho más por decir. Supongo que yo fui la protagonista de este drama y él tenía un papel secundario porque solamente a mí me importaba realmente nuestro matrimonio porque para él estaba en último plano. Neil, a pesar de haber escuchado su historia, aún sentía la incertidumbre, esos molestos cabos sueltos. Hay una cosa que no entiendo. Si a él no le interesas, ¿por qué entonces te estaba persiguiendo hoy? Masculló, en su mirada cabía la duda, como si deseara desentrañar el misterio. Holly por su parte no se inmutó de sus especulaciones. No me persiguió, exclamó ella restándole importancia. Yo pienso que solo quería salvarme de Deborah Green. A Deborah siempre le gustó Devon y me odiaba porque yo era su cercana amiga, en más de una vez me lo hizo saber. O quizás, finalmente se dio cuenta de que está enamorado de ti. Holly, es una gran posibilidad que no debes descartar, gritó fascinado. No, no. No me digas nada de eso. Mi lugar en su vida es el de ser la tía amorosa. Lo entendí al fin. Pero Holly, hubieras visto la mirada de desesperación que tenía cuando te sujetó del brazo. ¿Por qué te busca entonces? Resopló. Año, quizás solo fue una coincidencia el habernos encontrado ahí. Es un hombre muy importante, siempre está en ese tipo de eventos. Se encogió de hombros y bebió su agua mineral antes de volver a decir cosa alguna. ¿Te imaginas que él se haya dado cuenta de que está enamorado de ti? Exclamó. Levantó ambas cejas ante esa sugerencia, le parecía una locura. ¿No escuchaste nada de lo que hablamos? Lo miró incrédula. Sabes, me siento desgastada emocionalmente, no quiero ningún rastro de esperanza para con Devon. No tengo ánimos de correr detrás de él nuevamente. Es algo imposible, no quiero saber absolutamente nada con respecto al tema, me siento agotada, harta. Dijo con una resolución absoluta. Estoy fastidiada de llorar, harta de su indiferencia, hastiada de sentir lástima por mí misma, hizo un mohín. ¿Has intentado salir con otros hombres? Cuestionó firmemente, porque pensaba que debía buscar su felicidad con alguien más. Ella lo miró extrañada, había cambiado tan drásticamente el tema de conversación. Ay, Neil, soy insegura, con lo que pasó con Devon aún más. Nunca tuve una buena relación con mi padre y casi no tuve amigas. Pienso que soy alguien quien nadie quiere a su lado por algún motivo. Algo debe estar mal en mí, supongo. Bajó un poco la mirada mientras miraba fijamente al vacío. Neil la miró con tristeza. La situación con Devon le había afectado en muchas facetas de su vida. Se dio cuenta de que le había robado la confianza y seguridad como mujer y persona. Cosa que le pareció muy cruel para alguien de tan hermosos sentimientos. Neil suspiró. Quizás Holly tenía razón. Ella no era para Devon. Error, Devon no era para ella. Gracias por escucharme, le dijo mientras se bajaba del auto. Me siento mucho mejor ahora, siento como si me hubiera deshecho de una enorme carga, gracias. De nada, cariño, entra rápido. Esperaré a que entres al edificio. Holly asintió con la mirada y se echó a correr. Ambos lo sintieron. Esa noche se había forjado un fuerte lazo de amistad. Asterisco. ¿Dijo tía? Cuestionó el hombre del otro lado de la bocina. Sí, Devon, dijo tía, afirmó el hombre de gran mostachón. Sabes, hasta yo siento que te odi, murmuró James, su detective. Eres de la última persona de la que deseo un comentario de ese tipo, la regañó. James rodó los ojos mientras pensaba que su jefe era un completo idiota por todo lo que acababa de escuchar. Entiéndeme también, estoy acostumbrado a trabajar para desenmascarar engaños amorosos de millonarios, no es común escuchar una historia tan conmovedora, susurró. Calla, James, estoy muy al tanto de mi estupidez, refutó entre dientes Devon. No mencionó nada de su enfermedad, ¿cierto? Cuestionó saliendo de dudas completamente.
Escuchaste toda la conversación, no mencionó nada, exclamó el detective. Sabes, me encanta que me pagues miles de libras por este trabajo, pero creo que de verdad deberías simplemente hablar con ella, sugirió sabiamente el hombre mayor. Ya te dije que, no deseo un consejo tuyo, refunfuñó enojado. James solo suspiró resignado. Como quieras, jefe.